¿Qué hecho histórico poco conocido debería saber todo el mundo? Cuando Julio César era un joven general, fue secuestrado por piratas. Hizo grandes amigos con ellos, entreteniéndolos con cuentos y poemas y discursos improvisados. Sus secuestradores realmente se entusiasmaron con él. De vez en cuando, una broma no funcionaba bien, o se dudaba de una historia, a lo que él decía que volvería y los crucificaría a todos. Los rescataron por 20 talentos de plata. No existe un tipo de cambio exacto, pero eso es mucho dinero. Cuando se enteró, se echó a reír y les dijo a los piratas que podían conseguir 50. Una vez que los piratas consiguieron 50 talentos de plata, dejaron ir a César, e inmediatamente se dio la vuelta y los crucificó a todos. Hay un texto medieval temprano que describe al buen rabino Judas disparando al mago malvado Jesús en el aire con su espema. Se llama Toledot Jesu. Retrata a Jesús como un chico malo que a escondidas saca de contrabando una nota con el verdadero nombre de Dios de un templo escondiéndola en su pene. Este conocimiento le otorga la habilidad de volar. Judas no acepta nada de eso, copia el truco de Jesús y también despega, metiéndose en una pelea de perros. Judas finalmente consigue que los poderes de Dios en Jesús desaparezcan, bueno, básicamente, violándolo, haciéndolo así impuro con su semen. Es un texto judío del siglo IV. Los cristianos usaron el texto para difundir la indignación antisemita durante aproximadamente un milenio. Respecto a la Gran Muralla China. Aunque la Gran Muralla China es ahora poco más que una atracción turística, en un momento de la historia fue vital para la protección del país de los invasores. Muchos hombres que hacían guardia en la Gran Muralla nunca la abandonaron. Nacieron allí, se criaron allí, trabajaron allí, se casaron allí y murieron allí, solo para ser enterrados dentro de la Gran Muralla, una dedicación que es difícil de superar. Teddy Roosevelt recibió un disparo en el pecho y aún así pronunció su discurso inmediatamente después. Sus palabras fueron: "Se necesita más que eso para matar un alce". Lo que lo salvó fue el discurso de 50 páginas que llevaba en el bolsillo. Teddy Roosevelt también era un amante de la naturaleza y un asmático. Sabía que podía quedarse y dar su discurso porque la falta de aspereza en su respiración significaba que sus pulmones no habían sido perforados por la bala. Napoleón Bonaparte fue atacado una vez por una banda de conejos. No olvidemos que Cristóbal Colón y sus muchachos simplemente cabalgaron la corriente del océano en 1492 que los llevó a las Bahamas. También la playa donde descubrieron América se conoce como playa de basura. Toda la basura en el Atlántico Norte de cruceros, barcos de pesca y otros barcos finalmente se tira allí. La razón por la que Haití es tan pobre se debe a una combinación de Francia exigiendo un pago por perder su colonia, el resto del mundo negándose a comerciar o hacer negocios con ellos porque no querían que sus esclavos tuvieran ideas sobre rebelarse o darles más energía y desastres naturales. Descargo de responsabilidad. No me hago responsable de ningún daño emocional sufrido por las personas que buscan en Google el término caimanes hormigueros. Algunas personas sobrevivieron a las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki con la piel reducida a cenizas. Su piel quemada parecía escamas, de ahí la comparación del cocodrilo. La carne de sus pies también se quemó, por lo que tenían una forma distinta de caminar hormiga. Las personas que fueron destruidas instantáneamente por la explosión fueron las afortunadas. De alguna manera, esto nunca se enseñó en la escuela. Algunos relatos de testigos presenciales de cómo se veía Hiroshima después de la explosión de The Making of the Atomic Bomb por Richard Rhodes, una chica de secundaria. En la base del puente, dentro de una gran cisterna que había sido excavada allí, estaba una madre llorando y sosteniendo sobre su cabeza a un bebé desnudo que estaba quemado de un rojo brillante por todo su cuerpo, y otra madre lloraba y sollozaba mientras daba su pecho quemado a su bebé. En la cisterna los estudiantes se quedaron con solo la cabeza por encima del agua y las dos manos, que estrecharon mientras lloraban y gritaban suplicantes, llamando a sus padres.
Pero todas las personas que pasaban estaban heridas, todas, y no había nadie a quien acudir en busca de ayuda. Un niño de 6 años. Cerca del puente había muchos muertos. Hubo algunos que fueron quemados de negro y murieron, y hubo otros con grandes quemaduras que murieron con la piel a reventar, y algunos otros que murieron todos atascados llenos de vidrios rotos. Había de todo tipo. A veces había quien se acercaba a nosotros pidiendo un trago de agua. Sangraban por la cara y la boca y tenían cristales pegados al cuerpo. Y el puente mismo ardía furiosamente. Un niño de 5º grado. Tuve la sensación de que todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra habían sido asesinados, y solo nosotros 5, es decir, su familia, quedamos atrás en un misterioso mundo de muertos. Vi a varias personas hundirse sus cabezas en un tanque de agua medio roto y bebiendo el agua. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver el interior del tanque, dije "oh", en voz alta e instintivamente retrocedió. Lo que había visto en el tanque eran caras de monstruos reflejadas en el agua teñidas de rojo con sangre. Se habían aferrado al costado del tanque y hundido la cabeza para beber, y allí en esa posición habían muerto. Por sus blusas midi quemadas y andrajosas podía decir que eran chicas de secundaria, pero no les quedaba ni un cabello en la cabeza. La piel rota de sus caras quemadas estaba teñida de rojo brillante con sangre. Apenas podía creer que fueran rostros humanos. George Washington nunca supo que existían los dinosaurios. El hecho de que las estatuas romanas fueran en realidad coloreadas, y todas las esculturas clásicas son completamente blancas porque tienen más clase de esa manera, es solo una interpretación errónea de los artistas del Renacimiento. Neville Chamberlain, durante la Segunda Guerra Mundial cometió el error de apaciguar a Hitler, incluso terminó entregándole Checoslovaquia en bandeja de plata. Lo que terminó con los alemanes atropellando Polonia y comenzando la Segunda Guerra Mundial. Lo que la gente no se dio cuenta fue que los británicos no estaban preparados para la guerra. No podían arriesgarse a enojar a los alemanes durante la debacle, y el apaciguamiento finalmente les dio el tiempo necesario para la guerra inevitable, y el tiempo de demora fue significativo para ayudar a los aliados a estar preparados para la guerra inevitable. Napoleón Bonaparte no fue realmente bajo. Con 5 o 6 estaba en la media de la época. La idea de que era un enano proviene de la propaganda británica, ayudada por el hecho de que sus guardaespaldas solían ser muy altos. No hay evidencia que sugiera que una manzana realmente cayera sobre la cabeza de Sir Isaac Newton. Alexander Bell es conocido por inventar el teléfono, pero también inventó el detector de metales para ayudar a los médicos a encontrar una bala alojada en el presidente James Garfield. Sin embargo, no tuvo éxito porque los resortes de metal de la cama en la que estaba interfirieron. Hay mucho sobre Pedro el Grande, el emperador de Rusia. Era más grande que la vida en todos los sentidos. Medía 6'6", era un bebedor prodigioso. Todos sus ministros tenían que estar en su club de bebida, el sínodo de los tontos y bufones que bromean, el todo borracho. Más de uno murió de insuficiencia hepática. Tenían papeles bizar en el club, como el príncipe Papa, el rey polaco y príncipe César, quien fue interpretado por el mejor amigo de Peter, Romanowski. Incluso lo llamó Tu Majestad y lo envió a tratar con el rey sueco después de la batalla de Poltava, fingiendo ser él. Estaba muy interesado en reinventar su país como europeo. Prohibió las barbas e hizo que su gente vistiera ropas europeas. Hizo pagar un impuesto a los barbudos, por lo que recibieron un pequeño medallón con una imagen de barba y bigotes, con la inscripción: "La barba es una carga superflua". Se obligaba a la gente a beber café y fumar en pipa. Promovió la ciencia y se tomó la tarea de educar a su pueblo personalmente. Cuando sorprendió a su amante haciendo trampa, la decapitó públicamente y dio una conferencia de anatomía usando la cabeza cortada allí mismo y luego a la multitud. Más tarde se conservó en escabeche y se mantuvo en un laboratorio de su Academia de Ciencias durante muchos años. Brasil una vez mató al 70% de la población de Paraguay en una guerra. Las únicas personas que quedaron fueron mujeres, ancianos y niños.
La historia brasileña es que todo el mundo se vuelve loco y lucha en guerras civiles porque querían la independencia. Todos fallaron porque el emperador los jodió. Sí, Brasil tuvo un puto emperador por alguna razón, que es la razón por la que Brasil es ahora un país enorme en lugar de un montón de países pequeños, como el resto de América Latina. La Unión Soviética tuvo un pacto con la Alemania nazi al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de hecho invadió Polonia también un par de semanas después de que lo hicieran los nazis. No había nada malo con la línea Maginot, el plan de Francia para defenderse de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, o la estrategia detrás de ella. El mito es que esos tontos idiotas franceses solo lo construyeron a lo largo de la frontera alemana, dejando la frontera con Bélgica abierta de par en par para que Alemania rodee la línea Maginot ignorándola por completo. Por supuesto que los franceses no eran tan estúpidos. Alemania hizo exactamente la misma maniobra en la Primera Guerra Mundial. Los planes franceses se basaban en su alianza con Bélgica, víctimas de un ataque no provocado por Alemania en la Primera Guerra Mundial y, por lo tanto, aseguraron aliados contra cualquier guerra futura con Alemania, y la idea era que en caso de guerra las fuerzas francesas y británicas se trasladarían a Bélgica y defenderían los ríos y canales de Bélgica, completando la línea defensiva. Luego, en 1936, el gobierno belga cometió el mayor error de la historia mundial. Repudió la alianza con Francia y declaró una estricta neutralidad, a cambio de que Hitler garantizara su neutralidad. No se permitiría la entrada de fuerzas británicas o francesas. Esto paralizó las defensas aliadas, lo que provocó la desastrosa derrota de Francia. Hisashi Ouchi, un hombre que fue torturado continuamente durante días después de un accidente de radiación extrema, recibiendo 17 sieverts de radiación, y eso hizo que perdiera todas las células de su cuerpo, sus cromosomas fueron irradiados y mutados, sus órganos se filtraron fuera de su torso, y su piel se arrancó como plástico. El dolor y el tormento que experimentó están más allá de cualquier cosa humana. Estos datos son totalmente interesantes, ¿no? Dale like y suscríbete para seguir viendo más como estos.